Bueno, yo creo que debe ser un 80% de la población entrerriana al vivir a la vera del río que somos alérgicos, o al polen, o al agua, al cambio de clima. Hay predisposiciones genéticas, lo sabemos, pero el contexto no ayuda, ni mucho menos. Pero se da por distintas situaciones, cambio de clima, polen y también por la alimentación, ¿no? Se dice que el 20% de la población tiene intolerancias alimentarias, de las cuales las alergias alimentarias suelen ser alrededor del 4 al 5%, casi tanto como la celiaquía. Mirá. Y esto es realmente lo que se da en llamar la intolerancia a la histamina. Fíjense que cuando estamos resfriados, que nos da el médico un antihistamínico. Exactamente. Porque justamente la histamina es la sustancia que liberan los mastocitos ante un alérgeno que puede causar diferentes síntomas, entre los cuales están los síntomas digestivos. Muchas veces se consulta por dolor abdominal, por borborismos, por sensación de flatulencia, pero además el paciente tiene congestión nasal, dolor de cabeza, urticarias, y eso es una intolerancia alimentaria que no es como si fuera la intolerancia al gluten, la intolerancia a los lácteos, al azúcar de la leche, que es la lactosa, o al caseinato, o la intolerancia a la soja o al maní, que son los más comunes. Realmente esto es una respuesta a la liberación de histamina. ¿Y qué alimentos nos generan esto? Y en general alimentos de los más variados, desde palta, frutillas, banana, muchas veces a los mismos nenitos la banana pisadita, algunos alimentos como por ejemplo los espárragos, el brócoli, la berenjena, situaciones hormonales como por ejemplo el síndrome premenstrual, la modificación de los estrógenos, el cortisol, el estrés, ¿sí? O sea, no solamente influye, como todo en el intestino, lo que uno come, sino el estado emocional. Fíjese que eso es algo apasionante. Se dice que el intestino es el segundo cerebro y que el cerebro es el segundo intestino, porque en una noche de sueño, ¿cuál es la hormona que se levanta? La melatonina, y se la compara a la melatonina como si fuera la hormona de la noche, claro, y la vitamina D, la hormona de la luz. La cuestión es que digamos, la luz solar y demás, la producción de vitamina D. Mirá. La cuestión que estas cuestiones cíclicas también influyen en nuestra reactividad al medio externo. Pero todo esto ha aumentado con el tiempo, porque realmente, y uno lo ve en la consulta, cada vez más pacientes tienen problemas de intolerancia a los alimentos. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, se pueden hacer análisis de sensibilidad IgE, que vendría a ser la respuesta alérgica, pero también de sensibilidad IgM o IgG, que es cuando uno tiene una intolerancia con una respuesta lenta por otro sistema inmunológico, pero que de todas maneras siempre, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que remover lo que uno siente que le genera síntomas. Y realmente para eso hay que hacer la lista. Es completamente individual y personal. Si a vos te cae bien la palta y a mí me cae mal, yo tengo que ponerlo en la lista y eliminarlo. Remover lo que realmente te genera disconfort. Mirá. Para eso hay que escuchar al intestino que te habla y te dice lo que no tenés que hacer. A mí me causa alergia mucho la IgJ, sobre todo cuando conformás las razones sociales, después te cae la FIP. Pero bueno, tenemos varias, las SRL me producen una alergia atroz. Mantengámonos dentro de la comida. Cuando no es IVA exento, ok. Claro. Sí, Sergio, vamos. Vamos a preguntarle a la doctora, porque hay alimentos muy ricos en histamina, y en este caso el alcohol sería uno de estos. Y los fermentados, o sea, todo aquellas bebidas que surgen a partir de la fermentación o del mosto de la uva, la fermentación de la cebada y demás, cervezas, vinos, etcétera, ¿no? El vino es característico, los pacientes te dicen, nos tomamos una copita de vino y empecé a sentirme colorada, me pica, o por ejemplo Pero que te sienta mejor. Pero al principio es más como o menos, hay que preguntar. Al principio es como que te da un calor importante, no la primera copita. ¿Pero eso produce alergia entonces? No. La respuesta alérgica es completamente típica. O sea, no es lo mismo que ponerte medio coloradito por la vasodilatación del alcohol. Es realmente todo lo que sea fermentado, por eso ojo con el chucrut, con el kefir, con la kombucha, con los encurtidos y demás.
El salame es automático, te ve un boleo, bueno, en el caso mío, ¿no? Y bueno, con por lo eso, rico que es. entonces, remover, o sea, Sí. sacar todos los alimentos que a cada uno le hagan mal. Sí. Y eso por lo menos por 3 o 4 meses. Porque después, en algún momento, un poquito tenés tolerancia. ¿Te permite? Pero por lo menos un tiempo, por 3 o 4 meses. En los dulces Después, no, doctora, ¿no? En las cosas dulces. no. Ahí más bien es una respuesta fermentativa, más bien de disbiosis intestinal que hacen que las bacterias fermentativas generen más flatulencia. Sí. Y, por supuesto, la candidiasis que uno con el azúcar, sí. todo lo que sea la dieta blanca, el arroz, la papa, los fideitos, le das de comer a la cándida. Ya voy, Aldana, con tu pregunta, esa que la tenemos a la doctora Luz. Pero sí. quiero cerrar una cosa. ¿Qué es lo que había que hacer? Sacar, eliminar, remover los alimentos que no caen bien. Segundo, reparar la mucosa del intestino, porque la mucosa del intestino es como que, así como se te enrojecen los cachetes, se inflama cada vez que comes. Eso, todos los días, por ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para reparar la mucosa del intestino? Tomar caldo de hueso o tomar colágeno neutro. Nunca jamás con edulcorante o con saborizantes o con colorantes. Colágeno neutro. Colágeno, muy bien. Tomar L-glutamina, que la glutamina repara la mucosa del intestino, y utilizar aceite de coco. 3 cosas: el colágeno, la L-glutamina y el aceite de coco. ¿Vos me lo das o tengo que buscarlo en los Es de venta libre. No, es de venta libre, se Saca un consigue. tarrito Me pegó de todas, Y el caldo de hueso, ustedes saben cómo se hace, está para buscar la receta por todos lados, pero es el mejor colágeno para el cabello, las uñas, la piel y la mucosa del intestino. Después, ¿qué hay que hacer? Hay que reinocular las bacterias buenas, porque obviamente un intestino inflamado tiene disbiosis, es decir, tiene proliferación de algunas bacterias que terminan, en el caso de las cándidas, tapizando a la mucosa del intestino como un mugué, como cuando se te ponen los hongos en la pared. Bueno, y eso impide que se absorban los nutrientes y que se segreguen las enzimas digestivas para hacer la digestión. Bien. Así que, probióticos. Pero guarda, no los de los encurtidos y demás. Claro. Ahí hay que irse a la farmacia y comprar diferentes, tema. Bueno, que ese es el nunca hay que tomar de por vida la misma marca. Hay que ir variando porque cada uno te aporta una cosa distinta. Inclusive hay específicos para las candidiasis. Mirarse los deditos de las uñas, si no hay honguito. Si tenés honguito en los deditos de las uñas, hay que ir a buscar al intestino. Lo mismo en la micosis vaginal, al intestino. No. Y la otra cuestión, por supuesto, es como eso que les expliqué, que estaba como plastificado el tubo digestivo. A veces hay que reponer enzimas digestivas. Y otra cosa, muchas veces con el uso crónico de los bloqueantes de la bomba de H2, es decir, los antiácidos, todo para la gastritis, mucho ácido. Bueno, ¿cómo es la historia? Ya no se usa más de por vida, porque a veces en realidad lo que hay es déficit de ácido clorhídrico y hay que reponer, y ahí pueden utilizar, bueno, algo acidulado. ¿Sí? Aldana, le quería preguntar algo a la doctora, a ver. Sí, doctora, un poco lo que ya estaba diciendo hace un ratito cuando mencionó esto de dejar temporalmente ciertos alimentos. Digo, ¿se puede tener alergia, por ejemplo, a la harina sin ser celíaco? Sí, es lo más frecuente, pero no sería la palabra alergia. Alergia es como para que la gente entienda. Claro. Ahí sería sensibilidad o intolerancia. Pero tema. de todas maneras es sumamente frecuente la intolerancia a las harinas, sumamente frecuente, y bueno, justamente eso es lo que hay que hacer, desensibilizar, desinflamar y después hacer como una especie de restricción, como decir, bueno, hoy voy a un cumpleaños, como torta, dentro de 4 o 5 días como un sándwich, dentro de 4 o 5 días como pizza. Bueno, había que esperar. Nació con la pizza abajo del brazo. Te quiero ver ahí. Sí, Sergio, perdón. Sí, un poco preguntarle si favorecen los ayunos intermitentes, favorecen al crecimiento de la flora intestinal. A la renovación, claro, porque resulta que en general la alimentación se ha tornado sumamente contaminante. O sea, hay casi 11.000 o 110.000, no me acuerdo bien la cifra, pero astronómica, de contaminantes en los alimentos, entre el glifosato, los metales pesados, los colorantes, muchos de los cuales, de los conservantes, a veces no están autorizados y demás. Y eso es lo que ha empeorado tanto la patología intestinal. Realmente
en los últimos 30 años la consulta por problema intestinal, antes era la úlcera péptica, la colitis ulcerosa, o sea, enfermedades muy, ¿cómo te puedo decir? Como bastantes graves y particulares. Claro. Ahora es la consulta frecuente. Todo el mundo tiene problemas intestinales, tal es así que están hasta naturalizados. ¿Es la industria la que viene cada vez peor o somos bueno, nosotros? las ¿Sí? verduras todas son transgénicas o con glifosato. Los pollos son de criaderos, la hacienda es de feedlot. Los nervios y la locura por supuesto, el estrés es lo que decíamos del eje, digamos, neuroentérico. Y eso va de la mano con lo que después se produce con las malas palabras, ¿no es cierto? Cáncer de fulano, cáncer de tal, Sí. Recuerden que los pólipos son el fruto de la inflamación crónica. El pólipo, que si no se hace en la colonoscopía llega a algo más, realmente el pólipo es la intolerancia alimentaria que no escuchaste al intestino y seguiste comiendo. Porque realmente hay gente que lo tiene como naturalizado. Sí. Es así, desde chiquititos están así. Y no. Desde chiquititos. Entonces, bueno, es como que es lo normal, pero realmente es un problema severo, es importante sentarse y decir, a ver, ¿qué me cae mal a mí? Y eliminarlo, reemplazarlo por otra cosa. Hay alimentos que de por sí son inflamatorios, o sea, inflaman el intestino, que son las legumbres, que hay que prepararlas muy bien, cocinarlas muy bien y demás, tienen los antinutrientes, hay que, digamos, hacer los remojos adecuados. El famoso poroto, claro, con sus repercusiones luego. Claro, por eso. Pero de vez en cuando hay que comer un porotito. Bueno, pero fíjate vos, por ejemplo, si se hacen los 3 enjuagues con 2 horas, a veces dejarlo en algas. No, el y que demás. viene en la lata. No, de lata no coman nada por los metales pesados. La comida de lata no va. No. Definitivamente ni el verdura, ni fruta, enlatado. nada. Por la sal, por los conservantes, por el tienen líquido. el etiquetado frontal que dice exceso de sodio. Bueno, lo de los excesos, lo que dice básicamente es eso, pero sería muy interesante poner atención sobre los conservantes y los colorantes que son tan deleterios como el azúcar, la grasa. O sea, realmente eso también habría que tenerlo en cuenta. Ir a la huertita y alimentarse de ahí. Bueno, volvemos respecto de la huertita, sí. mira, si no se puede comer verduras, que son los que más vitaminas y minerales nos pueden dar, al menos tener plantitas de diferentes condimentos. Ajá. Y cortar las hojitas y hacer un buquete y ponérselo a la comida, porque realmente eso es un montón de fitonutrientes Orégano que uno arriba se de la come. pizza. Las plantitas de las aromáticas. Orégano, por ejemplo. Sí. Las plantitas pero todo. para condimentar, Salvia, porque hay tomillo. algunos que están escuchando, viste, que era sano. No, por favor. Las otras flores no. Gracias, doctora. No, te digo, porque viste, sabes que todo era re natural. Gracias, doctora. Eso Centro de también Vida es Sana. natural. Sí, bueno, para aflojarle. Después, ¿sabe qué? Viste que era todo natural. No, ya 177 de la tarde estamos, Sí, muy bien. Hoy, mañana y pasado. Si sigo así.